amanecido hoy en Madrid más o menos soleado, pero hemos tenido una semanita de mucha lluvia, tanta como la que ha habido en buena parte de España y sobre todo en la ciudad de Valencia, donde ha ocurrido una auténtica catástrofe. Esto sucedió el martes, fue el día de las lluvias. Estaba yo en Sevilla, recordadlo, os hice una a la contra desde el mismo centro de Sevilla. Mi idea era hacerlo en la calle, recordadlo. Quería hacerlo en la placita esta que hay delante de la catedral, al lado del Archivo de Indias, pero lo dejé por imposible porque no paraba de llover. Además, lo pudisteis ver, llovía fuerte. Así que me tuve que refugiar en el hotel. Bien, pues ese mismo día no solo estaba lloviendo en Sevilla, sino en muchos otros sitios, y entre ellos la provincia de Valencia, donde llovió muchísimo, bastante más que en Sevilla. Ese día nos volvíamos, Alberto y yo, de Sevilla hacia Madrid, y fuimos en tren, obviamente, y fuimos viendo cómo iba lloviendo en buena parte, cómo llovía en buena parte del camino. Salimos con lluvia y llegamos a Madrid con lluvia. Madrid, además, a esa hora estaba cayendo una buena. Lo que no teníamos ni idea era todo lo que estaba cayendo en Valencia el martes. Fue una tromba de agua como no se recuerda. Y digo bien como no se recuerda porque la última gran riada que se produjo en Valencia fue hace ya más de 60 años, casi 70. Fue en el año 1957, a mediados de octubre de aquel año, y se la conoce como la Gran Riada de Valencia. La cuestión es que por estas cosas de la periodicidad, de vez en cuando las catástrofes, bueno, de vez en cuando no, siempre las catástrofes se repiten. Ya sabéis, en una zona volcánica pues hay erupciones menores y erupciones mayores, algunas son verdaderamente catastróficas. Pues lo mismo en zonas que son propensas a las inundaciones a plazo fijo. En el caso del Levante español pues se producen en octubre con las famosas gotas frías, rebautizadas de un tiempo a esta parte como danas, que es depresión aislada en niveles altos, creo. Ya sabéis la afición que hay de un tiempo a esta parte por las abreviaturas, ¿no? Y por los acrónimos, que parecemos americanos. Policía del Canal apunta, que estoy cruzando mal. Bueno, estoy pasando al río, al Manzanares, que llevará más agua de lo habitual porque ha llovido mucho. Pero bueno, la dana esta, o la gota fría, yo prefiero lo de gota fría, que es como lo conocí toda mi vida, de este año ha sido especialmente grave. Hasta la fecha, hasta el momento por lo menos, estamos a día 1, cuando grabo esto, hay confirmados 202 personas muertas. Es posible, muy posible, que haya más, porque lo cierto es que el caos que hemos podido ver a través de vídeos, de fotografías, de testimonios de gente que ha estado allí o que está allí, una de las cosas buenas de los tiempos modernos es que conocemos lo que pasa en un lugar en tiempo real y en el punto de vista de la persona, de la propia víctima de la situación. Bueno, pues de eso os quería hablar. Es cierto que podía haberlo hecho antes, pero quería que se aclarase un poco la situación, porque el primer día andábamos todos conmovidos. Bueno, la conmoción no ha cambiado en estos últimos días, si os digo la verdad. Yo estoy igual de fastidiado personalmente por todo lo que estoy viendo, que creo que cualquier persona, ¿no? Y ahora ya con 3 días me parece que podemos empezar a sacar algunas conclusiones válidas. Así que si os parece, aquí al lado de la casa de los Vargas, entrada misma de la casa de campo, vamos a buscar un banquito, que como veis sobran, está todo mojado. Luego no hay mucho problema con la arenilla. Me siento aquí en este mismo y os termino de contar esta historia. Pues nada, ya estoy aquí sentadito, bien, temperatura aproximadamente agradable y día perfecto en cuanto a sol y ambiente, como ambiente de día festivo, como para poder tratar esto con cierta tranquilidad. Lo que ha faltado en los últimos días, no sé si os habéis dado cuenta, ha sido tranquilidad, porque como todo en España últimamente, el asunto se politizó tan pronto como empezó a caer agua. Cayó la primera gota y ya había unos y otros, ambos con H, politizando esta historia. Cuando ya fueron mucho más de una gota, es decir, ya estaban los pueblos inundados esa misma tarde, el día 29 del martes, pues la politización fue in extremis, ya una cosa loca, un extremo que a mí mismo me sorprendió,
la virulencia de los activistas políticos de los dos lados. Pero bueno, vamos a tratarlo como me gusta a mí tratar las cosas, es decir, de la forma más desapasionada posible, con tranquilidad, sin intención de buscar, no sé cómo deciros, culpables, que evidentemente siempre hay culpables de todo. En primera instancia, el culpable de toda esta historia sería la naturaleza. Es decir, que ha llovido más de lo que debería llover. Ese es el primer culpable de esto. Pero claro, a la naturaleza tampoco podemos echarle la culpa. Es decir, no podemos pedir responsabilidades a la lluvia o al viento o a un volcán por haber ocasionado el caos. Lo que sí podemos hacer es buscar responsables políticos en el caso de que los haya. Aquí parece ser que sí empiezan a aparecer, son solo 3 días, es poco tiempo para sacar conclusiones definitivas, pero sí unas conclusiones parciales, insisto, a solo 3 días, pero hay mucho interés por este tema. Yo hubiera esperado un poquito más y de hecho a ver si ya el lunes en la contracrónica lo trato con más calma, cosa que no he podido hacer porque el tema es que cuando esto estaba sucediendo el martes, bueno, yo preparé la contracrónica del día siguiente, todavía estaba aquello demasiado caliente, no tenía mucho sentido hablar de algo que estaba sucediendo en aquellos momentos, y al día siguiente pues lo mismo, estaba la cosa excesivamente caliente como para tratarlo de manera fría, que era como quería tratarlo en aquel momento. Fijaos que hace solo un par de días estábamos hablando de 40, 50 muertos y hoy, el viernes, estamos hablando ya de más de 200. Así que para ciertas cosas es mejor tomárselo con calma y esperar un poquito de tiempo. Este lunes seguramente me salga un programa mucho mejor de lo que me hubiera salido si lo hubiera hecho, por ejemplo, para este jueves. Luego ya nos hemos metido en el fin de semana. Pero aquí habría varias cosas que considerar. La primera de ellas sería, y lo que están culpando a gente, no digo todos, pero sí una parte está culpando a la EMET, a la Agencia Estatal de Meteorología, por haber avisado tarde. Bien, la Agencia Estatal de Meteorología no avisó tarde, avisó cuando tenía que avisar. Yo mismo vi los avisos, estaba en Sevilla, sabía que iba a llover al día siguiente y lo miré la noche anterior. Es más, cuando salí a la calle no me sorprendió encontrarme con lluvia. Simplemente esperé que quizá no empezase a llover tan pronto o que no fuese tan pesada la lluvia que me impidiese hacer ese a la contra en la calle. Pero vi también los avisos en toda la geografía nacional, es decir, se podía ver el mapa de España donde había avisos graves, donde se esperaba que lloviese mucho y uno de esos lugares era Andalucía, el sur de Andalucía, la zona del Valle Bajo del Guadalquivir, la provincia de Málaga, la zona de Huelva también, y otras zonas en las que avisaban que iba a haber mucha lluvia eran ciertas partes de Castilla y La Mancha, concretamente las provincias de Cuenca y Albacete y las provincias levantinas, ya sabéis, Murcia, Alicante, Valencia, y al menos esta parte de la Dana, luego ya subió más al norte, se quedó en torno a la provincia de Castellón. Al día siguiente ya pudimos ver cómo llovía en Castellón, muchísimo por cierto, e incluso las lluvias subieron hasta Cataluña. Pero estamos hablando del Día de Autos, es decir, del 29 de octubre. La EMET advirtió que se iban a producir lluvias intensas, muy fuertes, en todos estos sitios, y esa información, ya digo, estaba disponible para cualquiera, estaba disponible para mí en mi teléfono móvil en un hotel de Sevilla. Pude ver el tiempo que iba a hacer. De hecho, esa misma noche hablé por teléfono con Andrea, que se encontraba en Murcia, y le pregunté si estaba lloviendo. Y me dijo, pues no mucho, ha caído 4 gotas. Le dije, pues prepárate que mañana viene más agua. Porque había visto yo el mapa de predicción y lo que preveía la EMET y, en fin, otras páginas web de información meteorológica. Me dijo, sí, va a llover más. Digo, sí, prepárate porque va a llover bastante más, ya que esta borrasca pues está en el Golfo de Cádiz. Le expliqué un poco que lo más probable es que trajese además mucho viento de levante y por lo tanto mucha humedad del mar Mediterráneo. La cosa se quedó ahí y luego en Murcia llovió, pero claro, no llovió todo lo que llovió en Valencia. Pero vamos, para que veáis que si Andrea, en lugar de estar en Murcia, hubiera estado en Valencia, pues se lo hubiera dicho, prepárate que mañana va a llover y hubiera llovido mucho más, evidentemente. Igual no hubiera podido ni siquiera salir de allí porque, como bien sabéis, ha quedado el tráfico ferroviario completamente interrumpido y lo estará, me temo, durante 3 o 4 semanas porque ha quedado parte de la red muy perjudicada. Tal y como había dicho la EMET, llovió mucho en Andalucía, estaba yo en la propia Sevilla, más atravesando, recuerdo la provincia de Córdoba también pasábamos y estaba lloviendo, en Jaén igual, en Ciudad Real se veía, no llovía en ese momento, pero se veía que había llovido mucho. Llovió también mucho en estas zonas de Castilla-La Mancha que pegan más al Mediterráneo, como Albacete. Allí de hecho ha habido ya algún muerto.
y vimos algunas imágenes que, bueno, te levantaban del asiento, de las riadas, y llovió muchísimo en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Valencia, en el interior de la provincia de Valencia. Ahí cayó una tromba de agua que podemos considerar que seguramente en el pasado haya caído algo parecido, pero es histórica. No sé si se recuerda, si hay registros en muchos de estos puntos de tanta agua caída en tan poco espacio de tiempo. En algunos lugares, lo estaba viendo el día 29, no el 30, ya al día siguiente, viendo los datos que facilitaba la EMET de lo que habían recogido por metro cuadrado, y eran sorprendentes, lugares en los que habían caído 500, 600 litros por metro cuadrado. Calculad que en una ciudad como Valencia viene a llover en todo el año, de promedio, unos 300, 400 litros al año. Eso es Valencia capital. En Alicante incluso menos, porque es una ciudad más seca. En una ciudad como Madrid, pues entre 400 y 500, no más. Esto es lo que cae en todo el año, estamos hablando, 365 días. Bueno, pues en estos lugares cayó esa cantidad, incluso más, cayó no en 24 horas, en menos de 24 horas. Cayó en 5, en 6 horas. Esto, claro, no hay sistema de desagüe que lo soporte. Ya sabéis que el agua se abre camino, le pongamos lo que le pongamos, podemos retenerla durante un tiempo, pero a partir de cierto punto sobrepasa casi cualquier barrera que le pongamos y busca su salida en toda circunstancia. La ley de la gravedad con el agua es implacable. Las autoridades locales, en este caso la Comunidad Autónoma Valenciana, es decir, la Generalidad de Valencia, seguramente estaba confiada, vio evidentemente los avisos y estaba confiada en que se trataría de una gota fría más convencional. Y no dieron la alarma de métanse en su casa hasta demasiado tarde. Esto es algo que podríamos planteárnoslo, ¿por qué no lo hizo? Voy a poner un caso que los madrileños recordaréis de hace no mucho tiempo, hace poco más de un año. Esto sucedió en septiembre del año pasado. Un fenómeno parecido, es decir, lluvias repentinas y muy intensas, se produjo en Madrid a principios de septiembre del año pasado. Estábamos todavía en verano, hacía bastante calor, de hecho. Fue también, creo que, una borrasca situada en el Golfo de Cádiz. Bueno, avisaron que se venía la de Dios y que podía llover muchísimo en Madrid. Madrid capital estoy hablando. Aquí veníamos ya escarmentados de aquella, no Dana, sino Filomena, la gran nevada que tuvimos en 2021, y lo que hizo tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento fue, bueno, ponerse la venda, es decir, avisaron, había anuncios por lo veías en las calles, la Comunidad de Madrid mandó un mensaje a los móviles de todos los madrileños y luego resultó que llovió, la capital por lo menos, pero no llovió tanto como habían dicho. Donde sí llovió mucho fue en otras partes de la Comunidad de Madrid, como Aldea del Fresno, por ejemplo, la parte sudoccidental de la Comunidad de Madrid, donde incluso se llevó puentes por delante, la cuenca del Alberche y toda esa zona. Bueno, hubo mucha gente que entonces se quejó y dijo, ¿para esto nos habéis avisado? ¿Para meternos miedo sin ningún motivo y sin ninguna razón? Sois unos alarmistas, queréis controlar a la población, en fin. Simplemente lo que hicieron fue hacer caso, en este caso, a la AEMET, que les había dicho que en Madrid capital, donde hay una concentración de gente muy grande, podían producirse lluvias catastróficas. Hubo lluvias, pero no fueron catastróficas. Pero aún así yo creo que hizo bien la Comunidad de Madrid en aquel momento avisando, por si acaso. Y resulta que al final, pues, las lluvias fueron 50 kilómetros más al oeste, o 40, pero llover como había previsto la AEMET, llovió. En este caso, igual sucedió algo parecido, es decir, pronosticaron unas lluvias muy intensas en el interior de la provincia de Valencia, pero no es lo mismo que esas lluvias intensas se den en mitad de un monte donde no hay nadie o muy poca gente a que se den cerca de una ciudad tan grande como Valencia, que es una ciudad que junto a su área metropolitana constituye la tercera área urbana de España, una zona densamente poblada y que además, a diferencia de Madrid, que mal que bien está lleno de cuestas y el agua puede encontrar su escape con relativa facilidad, aquello es llano como un plato, lo cual está muy bien para la bicicleta. Ya sabéis lo que me gusta ir a mí a Valencia a montar en bicicleta, pero para este tipo de cosas, es decir, las inundaciones, no está tan bien, porque el agua le cuesta salir, le cuesta escapar una vez ha caído, o lo hace de manera mucho más lenta que lo haría, por ejemplo, aquí en el mismo Madrid. Aquí, si llueve mucho allá arriba, pues caería todo hacia el río Manzanares. En fin, para que el Manzanares llegase a lo que es el Palacio Real, haría falta el diluvio universal.
porque hay un escalón de muchísimos metros que separan donde nació la ciudad a donde está el curso del río. De hecho, aquí es muy poco habitual que el Manzanares se desborde, alguna vez lo ha hecho, y a lo más que cubre, que puede llegar a cubrir sería pues este pequeño llanito minúsculo que hay en torno al río, lo que es el parque. Pero meterse en la ciudad lo tiene realmente complicado, porque todo es, bueno, la ciudad de la meseta, ¿no? Todo es así. En Valencia es todo así. Luego, si caen 500 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo, el problema que tienen y se desbordan los barrancos, los cauces, lo que llaman allí torrentes, los torrentes o ramblas, que normalmente no llevan agua y que de pronto pasan a llevar una cantidad ingente de agua, pues pueden generar un problema serio. La ciudad de Valencia en sí se salvó gracias a un desvío del cauce del Turia que se construyó en los años 60 a raíz de otra riada, la gran riada del año 57, que os comentaba antes, que fue muy mortífera, aunque no tanto como esta. En aquel entonces murieron, creo que fueron 80 personas, en la del 57. La ciudad se quedó completamente anegada. Hay fotografías de la época y llama la atención comparándola con la Valencia de hoy. Y decidieron entonces sacar el Turia de por donde pasaba, se convirtió aquello en un parque y meterlo por el sur de la ciudad. Y desemboca hoy al lado del puerto. Es un cauce que siempre está seco. Yo lo he cruzado muchísimas veces, en coche, en tren un montón de veces, porque el tren que viene de Madrid entra por ahí, y siempre está seco, es inmenso. Sí, a veces pienso esto, el día que esté lleno de agua, tiene que parecer esto el Orinoco o el Danubio, o una cosa así. Bien, pues he tenido ocasión, aunque solo sea por fotografía, de verlo con agua, un montón de agua además. Bien, sin eso Valencia se hubiera inundado también, la ciudad de Valencia, Valencia capital, hubiera sido peor. Podríamos pensar por qué la zona a la derecha del Turia no tenía ese seguro. Pues no solo no tenía ese seguro, sino que además ese canal alternativo que se hizo al cauce antiguo, al cauce nuevo, vamos, que no deja de ser un canal hecho por el hombre, se pensó para salvar Valencia, es decir, en el caso de que se fuese a desbordar, incluso ese canal se desbordase hacia la parte sur, hacia toda esa zona que en los años 60 pues no estaba ni mucho menos tan poblada como lo está hoy en día. Estaban ya los pueblos, pero eran mucho más pequeños, Valencia ha crecido mucho, y había huertas. Así que en cierta medida, para una configuración como esta, esa zona estaba bastante condenada. Hay presas en las cuencas del río, de la cuenca del Turia, la del Júcar, muchísimas que se han hecho en los últimos 60, 70 años y que han impedido pues, que la cosa fuese peor de lo que ha sido. Es decir, que la infraestructura hidráulica no creo que haya sido el problema. Podría haber habido más, indiscutiblemente, pero claro, ¿quién iba a prever una cosa así? Ahora algunos han salido, es que se tenía que haber hecho esto, se tenía que haber hecho lo otro. Bien, estas cosas salen siempre a posteriori, nunca a priori. No era un tema de que estuviese en la agenda, hasta que no sucede. Que deberían tenerse más limpios los cauces, o que quizá se debía haber avisado antes, no, quizá no, seguro, sin duda. Pero la infraestructura hidráulica de la Comunidad Valenciana es bastante buena. De hecho, a este efecto es de las mejores que hay en el mundo, porque están muy acostumbrados a que haya gotas frías. Es más, si nos cae a nosotros aquí lo que cayó el otro día en esa zona alrededor de Valencia, bueno, la ciudad queda completamente paralizada. Hubiera muerto la gente ahogada en los túneles del metro. No hay lugar que aguante 500 o 600 litros en 6 horas que te caigan así, como que te vengan encima. No existe. No hay manera de evacuar y además en una zona poblada, de evacuar esa cantidad de agua sin ocasionar antes muchísimos desperfectos. Así que lo más probable, como os decía, es que las autoridades locales, en este caso el gobierno valenciano, se confiase. Dijese, bueno, quizá no sea para tanto, quizá esto precipite más arriba, quizá sea como otros años que dicen que va a haber unas lluvias muy intensas, lo cual es normal, aquí lluvias intensas en octubre, pero que no se vaya a dar esta tormenta perfecta, nunca mejor dicho, una serie de agravantes que terminen desembocando en semejante tragedia. Luego podríamos abordar la respuesta inmediata, es decir, una de ellas se había producido, los avisos se habían dado tarde, a mucha gente le pilló esto en su trabajo, en la calle, aunque muchísima gente ha muerto dentro de su casa, es decir, que nadie se pudo escapar. La respuesta inmediata.
Bueno, el temporal, como sabemos, se cebó en una serie de comarcas. No es toda la provincia de Valencia, sino una comarca que hay al sur, al suroeste de la ciudad de Valencia. Hay un montón de mapas distribuidos por internet que se ve perfectamente cuál es lo que han dado en llamar, en analogía con aquello del 11S, la zona cero de la Dana, en Valencia. Bien, allí llovió muchísimo, demasiado, en muy poco tiempo, y claro, nadie esperaba algo así, ni las autoridades ni los propios habitantes. Porque tú puedes avisar a la gente con un mensaje de texto, pero esa persona, si no se lo cree, no se lo cree, le da igual. Y abusar de los avisos puede ser contraproducente, porque al final, si te tienen en un estado de emergencia permanente, pues como el cuento del lobo, ¿no? Pues viene el lobo, todos los años viene el lobo 2 veces al mes, al final resulta que el lobo no viene nunca hasta que viene el lobo. Así que nadie se lo tomó demasiado en serio, salvo contadas excepciones. Tampoco se había previsto por parte de la comunidad autónoma, se había previsto un dispositivo especial, no tenían plan de evacuación de algunos lugares muy expuestos, como pueden ser Alaquàs o Chirivella o la propia Paiporta, que se ha convertido en la capital de la zona cero. Paiporta es una ciudad que está a las afueras de Valencia, justo al sur. ¿La infraestructura podría haber frenado esto? Pues ya he dicho que es buena. Es decir, si miramos el sistema de presas y canalizaciones que hay en la Comunidad Valenciana, es de primer nivel. No es casual que tengan una huerta tan productiva. Es decir, los valencianos como los murcianos de esto saben mucho. Saben mover agua, saben evacuar agua, saben aprovecharla al mililitro. Están acostumbrados y preparados para lluvias muy fuertes en muy poco tiempo, porque se producen todos los años. Es decir, esto de una gota fría no es una novedad, y las infraestructuras normalmente las responden. No es como si, qué sé yo, hubiera caído en Valencia capital una gran nevada. Pues sí, para eso sí que no están preparados. Eso sí que hubiera supuesto todo un desafío, porque seguramente en la ciudad de Valencia no tengan ni siquiera máquinas quitanieves, ya que no les hacen falta, claro, porque allí no nieva nunca o prácticamente nunca. Pero en cambio, que se produzcan avenidas más o menos fuertes, pues es lo habitual, especialmente en el mes de octubre. Sabéis, el Mediterráneo está más caliente, el momento está caliente, conserva bien la temperatura del verano, y pues entra una borrasca con aire más frío, se carga de humedad y todo lo precipita en esa zona. Forma parte, digamos, de la dinámica climática del levante español. Una parte de esa infraestructura contuvo muy bien todo lo que venía. Ha habido varias presas que la gente se ha quitado el sombrero con ellas, o el propio nuevo cauce del Segura. Otra parte simplemente no estaba preparada para resistir semejante avenida de agua. Es decir, tanta cantidad de agua en un espacio tan corto de tiempo. Esto produjo que toda la ribera derecha del nuevo cauce, del Turia, quedase inundada, que es lo que pudimos ver en esos primeros vídeos y fotografías que nos llegaron durante el día 29, como en ciudades al sur de Valencia estaban las calles que aquello parecía Venecia, es decir, completamente inundadas, pero varios metros en algunos casos, con los coches amontonados. Simplemente ese agua buscó su salida y dejaron los coches pues amontonados unos encima de los otros, en contenedores de basura, etc. Esa es la consecuencia del agua cuando ya escapa. Esto ocasionó pues que los bajos de los edificios se inundasen, ahí ha muerto mucha gente, han encontrado muchos cadáveres. Ocasionó también que todo se haya puesto, en fin, imposible de barro, que sea intransitable en muchas zonas, que autopistas, carreteras, líneas férreas hayan quedado inutilizadas. Vamos, que ese área al sur de Valencia capital, es un área muy poblada, y esto es importante. Si esto mismo cae 50 kilómetros más arriba, pues se hubiera encontrado con poblaciones de menor tamaño. Hubiera causado daños, indiscutiblemente, pero no tantos. No olvidéis que una riada la medimos por los daños que produce, no por la cantidad de agua que cae, sino por los daños que produce. De ahí que están ahora saliendo muchos gráficos de la incidencia de las riadas en el pasado y cómo ahora son más graves. No, siguen siendo igual de graves en cuanto a cantidad de agua, unos años más, otros menos, pero en cuanto a daños son mayores porque hay más gente, hay más capital, hay más riqueza. Es decir, aquí en Madrid, cuando Felipe II lo convirtió en capital, en corte, mejor dicho, en el año 1561, si caía una nevada como Filomena, pues bueno, el pueblo, Madrid era un pueblo entonces, una villa,
y tenía unos 10.000 habitantes, no hubiera pasado nada. Bueno, sí que se hubieran quedado aislados los madrileños de la época durante unos días, simple hasta que se derritiese la nieve. En 2021, pues ya con una conurbación urbana de 6 millones y pico de habitantes, pues los daños fueron cuantiosos, recordadlo. Costó un dineral aquello. Esto de Valencia va a costar mucho más, habida cuenta de que, como he dicho antes, es la tercera ciudad de España y de que la zona donde ha sucedido es una zona muy poblada, muy urbanizada. Esto explica también que se hayan producido, mejor dicho, tantas muertes, que tengamos pues ya 202 víctimas mortales y lo que falta por encontrar, que a uno se le encoge el corazón solo de pensarlo, y que las pérdidas materiales vayan a ser altísimas, pero no sabéis cuánto, no quiero ni pensarlo, todavía no se han hecho estimaciones, pero viendo el nivel de destrozo, esto nos va a costar una fortuna. Bueno, va a costarles a los que lo han perdido todo, más luego va a costar al propio país, porque aquello hay que reconstruirlo todo. Más luego y esto es lo más importante, todas las vidas que se han perdido, que esas no tienen recambio ni reparación posible. Luego tendríamos que irnos, una vez ya viendo que la alerta no se dio cuando se tenía que dar y la respuesta inmediata fue mejorable, francamente mejorable, podríamos irnos a lo que pasó ya a partir esto pasó el martes, a partir del jueves, desde ayer, las labores de rescate, ya sabiendo que aquello había sido todo mal y que era una desgracia muy grande, de rescate y de asistencia a las víctimas, es decir, a los que estaban en ciudades como Paiporta, sin luz, sin agua, sin comida, sin poder salir de allí, con todo cerrado. Bueno, en ese caso, lo que hemos visto es que la coordinación entre las autoridades competentes ha sido horrorosa, entre el gobierno autonómico y el gobierno central, es decir, entre Mazón y Sánchez, por poner a los que mandan, seguramente por motivos políticos. Unos han visto que esto podría perjudicar al otro y los otros que podría perjudicar al uno. No sé si me entendéis y si me seguís. Es decir, utilizar esto, como todo se utiliza en España últimamente, con intención política. De hecho, hubo un episodio muy miserable en el Congreso de los Diputados el miércoles. Las Cortes decidieron interrumpir sus sesiones por respeto a lo que estaba pasando, y el Partido Socialista y sus socios, es decir, Sumar, decidieron que sí, que se suspendía todo, menos la aprobación del decreto para Televisión Española, para controlar ya el Consejo completamente. Es decir, que lo que realmente les importaba era eso. Es de estas cosas que pasarán a la breve historia de la infamia del Congreso de los Diputados. Pero en fin, volviendo con este tema, porque esto de lo de Televisión Española va por otro lado, lo que tenemos ahora es o lo que hemos visto en los últimos días, y que me temo que seguiremos viendo hoy, es que en toda esa zona reina el caos más absoluto, desde hace días. Y falta de todo. Estuve ayer por la noche viendo unas imágenes enviadas por los vecinos de Paiporta concretamente, y aquello era la ciudad sin ley, parecía la escena de una película distópica. Todo a oscuras, una sirena de policía de fondo, un tipo robando en la calle, todo se percibía, estaban las farolas apagadas, por supuesto, se percibía un estado de ansiedad y de desesperación, gente que no quería salir a la calle porque les asaltaban, comercios saqueados, en otros que no estaban saqueados se había acabado todo. Es decir, que al igual que no había plan de respuesta rápida, tampoco había un plan de respuesta algo más lenta para apoyar y asistir a las víctimas. Es decir, no había plan, en una palabra. No había plan de evacuación, pero tampoco había plan de contingencia para lo que después sucedió. Lo que han hecho es improvisar sobre la marcha, y esto está redundando en el sufrimiento añadido, después de todo lo que han sufrido ya, de toda esta pobre gente que se quedó allí atrapada. Esto ha tenido su parte buena, y es que hemos visto que la sociedad civil en España está viva. Es decir, que tan pronto como las primeras imágenes empezaron a difundirse, muchísima gente, miles, millones de personas en todo el país pusieron su granito de arena. Ya estuviesen
al otro lado del cauce del Turia, que esos los hemos visto en algunos vídeos, maravilloso, te ponía la piel de gallina viendo como la gente con un carrito, con un trolley, con una mochila, llevándoles escobas, llevándoles botellas de agua, llevándoles comida, latas, etcétera, a sus vecinos del otro lado. Andando, porque no se puede ir en coche porque están las carreteras cortadas, algunos en bicicleta. Hemos visto a lo largo de estos últimos días cómo la gente le ha quitado horas al sueño y a su propio trabajo para reunir ayuda de urgencia en los lugares más distantes de todo el país para enviar ayuda de urgencia al de la sociedad civil, estoy hablando, a Valencia, cargando furgonetas aquí y allá con todo tipo de productos de emergencia para llevarlos allí y entregarlos pues de cualquier manera cuando lleguen allí, porque buena parte de las calles están cortadas. Estos son cosas que dices cuando las ves, me alegra ser español, viendo cómo la mayor parte de españoles están reaccionando. Esto se ha visto enturbiado por esto de los saqueos que os decía antes, que no ha sido algo masivo, pero yo es la primera vez en mi vida que tampoco es que España sea un país que tenga muchas catástrofes naturales, esto hay que decirlo, a ver si me entendéis. Aquí, bueno, pues no es un país muy peligroso para vivir, no es que tengamos terremotos continuamente, erupciones volcánicas, inundaciones así de seguido, no, un país muy tranquilo para eso, pero bueno, las hay catástrofes naturales, naturalmente, algún terremoto de vez en cuando, acordaos del de Lorca en el año 2010 fue esto, 2011, el volcán de La Palma fue hace no mucho, hace solo un par de años. Pues yo nunca había visto que bandas de saqueadores fuesen a las tiendas a robar o las joyerías. Veía fue en Televisión Española, una señora en no sé qué ciudad del sur de Valencia hablando estaba sentada en la puerta de su joyería que tenía que estar allí de guardia día y noche porque si no entraban estos vándalos. Pero bueno, por suerte la solidaridad y la bondad de la gente ha sido mucho más numerosa y más masiva que la de estos desconsiderados, que espero que sean detenidos y procesados con el agravante de ir a robar en un momento tan delicado. Me sorprendió ver que algunos, especialmente en Twitter, tuiteros de extrema izquierda, estaban poniéndose del lado de los saqueadores, de los ladrones, diciendo que robaban comida, que que estaban robando joyerías, que estaban entrando en algunos casos en las casas de la gente a robar. La gente muerta de miedo. De verdad, lo del activista, especialmente de posiciones políticas extremas, es una ceguera ante la realidad que se lo está exponiendo delante de las narices y no es incapaz de verlo. Pero bueno, para ir concluyendo, que mucho más no puedo decir porque estoy hablando de algo que no ha terminado, sino que está en curso. No sabemos hasta dónde va a llegar, no sabemos cuántos muertos va a haber. Es que ni siquiera se puede hacer una predicción. Hay gente que dice que van a ser muchos más. He leído por ahí que podrían ser incluso miles. En fin, Dios no lo quiera, pero no lo sé. No os puedo decir. Yo no estoy allí y entonces no lo he visto con mis propios ojos más allá de lo que he podido ver a través de la información que he ido siguiendo durante estos días de manera pues muy cercana, porque, bueno, aparte de la tragedia humana en sí, es que esto está ocurriendo en mi propio país, y claro, como no me va a preocupar, los valencianos son mis paisanos y lo que les pase me afecta también personalmente. Así que no tengo ni idea por dónde va a acabar esto, pero es decir, hasta dónde podemos llegar con esto. Evidentemente tendría que haber responsabilidades políticas, tendrían que depurarse, tendrían. Hablo como el que desea algo que sabe ya de antemano que no se va a cumplir. Pero sí debería haber dimisiones políticas. No me atrevería todavía, a falta de más información, señalar quién debería dimitir. Podríamos decir, debería dimitir Pedro Sánchez. Ya, pero es que Pedro Sánchez debería dimitir por otras muchas cosas. Entre otras, por la imputación de su fiscal general. Pero vamos, que tiene muchas razones. Por esto, bueno, pues sería más a más, ¿no? Podría ser Mazón. Habría que ver hasta qué punto su negligencia fue negligencia propia, es decir, que tiene él evidentemente que dar muchas explicaciones y así se lo deben demandar los valencianos y la prensa. Y esto podríamos ir escalando con el Ministerio del Interior. Habría que saber, por ejemplo, por qué
aunque la unidad militar de emergencias llegó relativamente pronto, llegó con muy pocos efectivos. ¿Y por qué se tardó tanto en enviar a otras partes del ejército? Las Fuerzas Armadas están ahí en primera instancia para defender a los españoles, o eso creo, ¿no? Y me consta además que los militares para este tipo de cosas lo tienen bastante claro. Es decir, que tan pronto como se vio la magnitud de la catástrofe, debieron haberles enviado. No voy a decir los 120.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, pero a muchos más, todos los que hiciesen falta. Lo mismo se puede decir de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que también, de nuevo, estaban la gente que sirve en estos cuerpos, que por regla general son vocacionales, pues estaban deseando, pero parecía que no habían decidido mandarles, como si no fuesen necesarios. Esto, claro, crea una sensación de indefensión muy amarga, porque siempre nos están diciendo que el Estado está ahí porque ¿qué pasa si hay una catástrofe natural? ¿Quién se va a hacer cargo de proteger, de rescatar a las víctimas? Nos dicen, es el Estado, es el Estado. ¿Quién se va a hacer cargo de que si se va la luz venga alguien con una estación generadora, o si falta agua vengan con botellas? Dicen, es el Estado, ahí tenéis, el Estado es el que se va a encargar en última instancia de esto. Y lo que estamos viendo es que esas garrafas de agua las están llevando los vecinos de Valencia o gente de todas partes de España. Es decir, gente que está en Galicia, en Madrid, en Santander o en Andalucía. Eso es lo más dramático, que dices, bueno, ¿realmente hasta qué punto nos podemos fiar de esta gente? Comentaba en Twitter esta mañana que en realidad para muchos de los que administran el aparato estatal, que tengamos problemas a ellos les da igual. Para ellos nuestros problemas no los interpretan como sus problemas y solo empiezan a preocuparse por ellos cuando nuestros problemas empiezan a complicarles a ellos. Es decir, se convierten también, al menos en parte, en sus problemas. Así que esta creo que es una lección que deberíamos sacar todos en claro de lo que ha pasado, de lo que está pasando en Valencia. De cualquier manera, este desastre, que es de proporciones bíblicas, creo que va a dejar marcado la memoria colectiva, bueno, de todos los españoles y sobre todo de los valencianos, aunque estoy convencido que dentro de 50, de 100 años, recordarán la riada del año 2024. Como hoy se habla de la gran riada del 57, pues se hablará de la gran riada de 2024. De hecho, después de esta, aunque solo sea por el número de víctimas, os comentaba antes que la del 57 fueron unas 80 víctimas, no sé si fueron 80, 82, bueno, ya solo este año llevamos más de 200. Así que igual el nombre de Gran Riada se lo termina mereciendo esta del año 2024. Pero bueno, que saquemos esa conclusión, de que igual la responsabilidad de esto, el responsable último no deja de ser, ya digo, la naturaleza, pues que a veces toma la atmósfera, ¿no? Unas configuraciones que, bueno, pues que consiguen que caiga una nevada en Madrid, que aquí esto parecía Noruega, o que caiga agua en Valencia, en un punto de Valencia, en el peor lugar, una cantidad desmadrada durante muy poco tiempo. Bien, vale, pero eso está ahí, ya, no podemos cambiar la atmósfera que tenemos. Y aparte, esto, insisto, en Valencia siempre ha sucedido, porque sobre todo el primer día andaban, hasta la propia von der Leyen salió con esto, del cambio climático, como si al cambio climático pudiésemos sentarle en un banquillo. No, señor cambio climático, es usted el responsable y tal de lo que ha pasado. Ya está, y me quedo a gusto. Es el cambio climático, ya sabéis, el capitalismo, que es muy malo. El culpable primero es esto, pero los que debían haber dulcificado esto, es decir, haber hecho que la catástrofe fuese menor, aunque es cierto que con lo que cayó era realmente difícil, impedir, por ejemplo, que muriese gente. Está claro que con esa cantidad de agua no hay más que ver las imágenes de las primeras horas, algún muerto tenía que haber, víctimas tenía que haber y los daños materiales iban a ser muy severos. Han hecho todo lo posible, peleándose entre ellos, actuando tarde y mal, utilizando esto con intereses políticos, han hecho todo lo posible para empeorar lo que ya es malo. El resultado es el que tenemos ahora en la portada de los periódicos. En fin, queridos, pues hasta aquí llega a la contra de urgencia que he preparado el Día de Todos los Santos.
Transmito mi mayor solidaridad desde aquí, desde Madrid, pues eso, a todos los valencianos, especialmente a los que están en las zonas afectadas, que sepáis que nos habéis puesto, con todo lo que os está sucediendo, a los españoles de bien nos habéis puesto el corazón en un puño. En fin, pues con esto terminamos y ya sabéis, me levanto y me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.